Bien, comenzamos esta clase que tiene que ver con el tema de cálculo de unidades molares. El primer ejemplo que tenemos es calcule el número de moles de átomos de oxígeno que hay en 24 gramos de átomos de oxígeno. Aquí la idea clave son átomos. Vamos a marcarla aquí. Átomos. Nos pide calcular el número de átomos. Átomos que hay. El número de moles de átomos. Bien, ¿qué datos tenemos? Los datos que tenemos para este problema son los siguientes. El primer dato, recordar que nos está diciendo que habla del elemento de oxígeno. Así es que la masa atómica del oxígeno es igual a 15.999, aproximadamente 16 unidades de masa atómica. Entonces, un mol de átomos de oxígeno, un mol de átomos de oxígeno va a ser igual a 16 gramos de masa molar. Teniendo esos datos, ya hacemos la operación. Ponemos 24 gramos, que es lo que nos está dando, 24.0 gramos de átomos de oxígeno, y multiplicamos por su equivalencia en moles. Un mol de átomos oxígeno entre la equivalencia, que son 16 gramos de masa molar o de átomos de oxígeno. Así es que lo que hacemos es una operación. 24.0 por 1 entre 16 nos va a dar igual a 1.50. Y como gramos está arriba y gramos está abajo, se eliminan. Oxígeno y entre oxígeno se eliminan. Y nos queda 1.50 mol de átomos de oxígeno. Ese sería el resultado. El número de moles de átomos de oxígeno que hay en 24 gramos de átomos de oxígeno es 1.50 mol de átomos de oxígeno. Vamos con el siguiente problema. El siguiente nos dice: calcula el número de moles de moléculas, habla acerca de moléculas de oxígeno que hay en 24 gramos de oxígeno. Muy bien, oxígeno gaseoso, dice. ¿Qué datos tenemos? De los datos que tenemos son, si habla de oxígeno gaseoso, esta es la fórmula. Como son dos átomos de oxígeno, vamos a multiplicar 2 por la masa atómica del oxígeno, que son 16.0, la masa atómica. Así es que la operación nos va a dar como resultado 32.0 que esta es la masa molecular. Esta es la masa molecular. Muy bien. Ahora, un mol de moléculas de oxígeno. Un mol de moléculas de oxígeno gaseoso, es decir, O2. Entonces va a ser igual a 32 gramos de oxígeno gaseoso. 32.0 es realmente gramos de oxígeno gaseoso. Hacemos ahora sí la operación. Si en 24.0 gramos de oxígeno gaseoso lo multiplicamos por su equivalencia, si queremos moles, vamos a multiplicar por un mol de moléculas de oxígeno
entre su equivalencia, que son 32.0 gramos de oxígeno gaseoso. Como aquí nos va a dar igual, 24.0 por 1 entre 32.0 va a ser igual a 0.750. Unidades: gramos entre gramos se eliminan, oxígeno gaseoso entre oxígeno gaseoso se eliminan, y nos quedan mol de moléculas de oxígeno gaseoso. Ese sería nuestro resultado. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver. Tenemos un ejemplo aquí. Dice: calcula el número de moles de dióxido de azufre que hay en 24.5 gramos de dióxido de azufre. Entonces, hablamos de el dióxido de azufre. ¿Qué datos tenemos? Conocemos que la fórmula del dióxido de azufre es SO2. Primeramente vamos a calcular la masa molecular del dióxido de azufre. ¿Cómo hacemos esto? Para calcular la masa molecular del dióxido de azufre tenemos que primeramente multiplicar el elemento, cada elemento, por el número de átomos. El número de átomos de ese elemento por la masa atómica. Entonces, si ese elemento de azufre es 1 por su masa atómica es 32.1 unidades de masa atómica, y el oxígeno en la fórmula son 2 por 16.0 unidades de masa atómica. Esto va a ser igual, el primero, el azufre, va a ser igual a 32.1 unidades de masa atómica, y el azufre va a ser igual a 32.0 unidades de masa atómica. Esto va a ser la masa molecular del dióxido de azufre. Es la suma de 32.1 más 32, nos da 64.1 unidades de masa atómica. Por lo tanto, entonces podemos decir que un mol de moléculas de dióxido de azufre es igual entonces a 64.1 gramos de dióxido de azufre. Así es que hacemos la multiplicación, nos queda un espacio aquí, va a ser 24.5 gramos de dióxido de azufre multiplicado por su equivalencia, que son un mol de dióxido de azufre, de moléculas de dióxido de azufre, entre 64, su equivalencia, que son 64 gramos que hay en un mol de dióxido de azufre. Así es que esto multiplicado 24.5 por 1 entre 64.1 nos va a dar igual a 0.382 mol de dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque gramos entre gramos se eliminan y dióxido de azufre entre dióxido de azufre se elimina, y nos queda mol de dióxido de azufre. Vamos con el otro ejemplo. Bien, tenemos este ejemplo. Dice: calcule la cantidad de moles de agua que hay en 9.65 por 10 a la 23 moléculas de agua. Así es que comenzamos definiendo los datos que tenemos. Datos. Decimos que en un mol, habíamos platicado que en un mol de moléculas de agua de H2O va a haber
6.02 por 10 a la 23 moléculas de H2O. Por lo tanto, ahora podemos hacer ya la operación. Ya tenemos la equivalencia. ¿Cuántas moléculas de oxígeno, perdón, de agua están en un mol de moléculas de agua? Decimos 9.65 por 10 a la 23 moléculas de H2O por su equivalencia de un mol de H2O, que en un mol hay 6.02 por 10 a la 23 moléculas de H2O. Esto va a ser igual 9.65 por 1 entre 6.02 es igual a 1.60 por 10, y es una división de exponentes. 23, acuérdense que cuando tenemos, por ejemplo, lo voy a colocar por aquí, x a la m entre x a la n, los exponentes se restan. Así es que es lo que vamos a hacer. 10 a la 23 entre 10 a la 23 es igual a 10 a la 23 menos 23. Esto va a ser igual a 1.60 por 10 a la 0. Y sabemos que 10 a la 0 es igual a 1. Por lo tanto me queda 1.60 mol de H2O. ¿Por qué? Porque moléculas entre moléculas se eliminan, y agua entre agua se elimina, y nos queda mol mol de agua, ¿no? 1.60. Muy bien. Hasta aquí dejamos esos ejemplos.